Minutos vamos a hablar de la preocupación internacional que está generando la rápida propagación del virus conocido como viruela del mono. Hasta el momento se han detectado casos en Europa y Estados Unidos y lo alarmante es que esto tiene un grado de mortalidad y hasta el momento no tendría tratamiento. Sin embargo, hasta ahora no se han reportado víctimas fatales en esta oportunidad. Estamos con la doctora Katia Abarca, infectóloga de la Red de Salud UC Christus. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, Karina. Sí, lo primero es saber cómo podemos protegernos ante un virus como este, porque esta es una enfermedad que aparece como más bien un virus desconocido, ¿no es cierto?, para la población que hasta ahora se ha familiarizado con otro tipo de virus que más bien son respiratorios. ¿De qué tipo de virus estamos hablando y cómo protegernos? Este es un virus bien especial. Como bien dices tú, nos conocemos mucho más a los virus respiratorios. Este es un virus de la familia del virus de la viruela, ¿ya? La viruela era una enfermedad devastadora, ¿cierto?, que fue erradicada de la faz de la Tierra gracias a la vacunación. Y este es un virus de esa familia que tiene un reservorio en el reino animal. No está todavía bien conocido cuál es el reservorio, es decir, dónde se mantiene en la naturaleza, pero se cree que son roedores, algunos perritos de la pradera, algunos animales, ardillas podrían ser, pero muy circunscritas a zonas de África, ¿ya? No es un virus que esté en todo el mundo, primero para la tranquilidad de las personas. Y lo interesante o novedoso que tiene este brote, porque cada tanto tiempo ocurren casos, de hecho ocurren casos en países de África donde existe en forma natural, ¿verdad? Por traspaso de un virus animal a una persona, pero en general se trata de personas que han tenido, por ejemplo, contacto con animales enfermos o animales muertos, o que cazan ciertos animales y se los consumen, por ejemplo. Entonces eran casos muy aislados y algunos casos secundarios, o sea que la persona infectada de esa forma transmitía, por ejemplo, a su familia, pero eran una transmisión muy limitada. Lo novedoso de estos casos actuales es que hay muchas personas, hay como 75 personas que están sospechosas de tener la enfermedad en distintos países de Europa y también en Norteamérica. Pero ahí la transmisión ha sido mucho más alta, y también por otras vías, porque normalmente lo que se conocía era el contacto directo o por vía respiratoria, pero ahora también ha surgido una nueva forma de contagio que es por la vía de transmisión sexual, ¿cierto? O Por sea, contacto sexual. existen, doctora, las dos alternativas. Se puede contagiar este virus a través de las secreciones de saliva, por ejemplo, por contacto, por cercanía con la otra persona y además por la vía de las relaciones sexuales también. Exacto, hasta ahora lo que se conocía era que podía ser por la vía respiratoria o por contacto del piel con piel, o sea, tocar, por ejemplo, un animal enfermo o manipular carne de un animal muerto que haya estado enfermo, ¿cierto? O contacto cercano con una persona piel con piel, ¿cierto? Eso era hasta ahora, pero ahora surgió la transmisión por vía sexual porque hay varios casos que han sido con actividad homosexual, y ahí aparece entonces una nueva forma de transmisión que no se conocía. Ahora, ¿es efectivo que las personas que recibieron vacunación contra la viruela en el momento en que se erradicó la enfermedad a nivel general, ¿no es cierto? En muchos países se aplicó esta vacunación. ¿Esas personas tienen algún grado de protección frente a este virus? Lo que se sabe como es un virus de la misma familia de la viruela, que la vacuna contra la viruela protegía contra esta infección. O sea, personas en los tiempos en que se vacunaba para la viruela, ¿cierto? En África, por ejemplo, estas personas estaban protegidas para esta que es la monkeypox. Sin embargo, ya hace mucho tiempo que las personas que recibieron la vacuna lo hicieron, ¿cierto? Porque Sí. se dejó de vacunar en los años 70. Entonces no es muy conocido todavía qué grado de protección pueden mantener a la fecha. No ¿Y, se sabe bien. y esa vacunación contra la viruela en ese minuto no fue planteada como de una sola dosis para siempre? ¿Qué grado de alcance tenía cuando se vacunó contra la viruela? No sé si
si tiene ese antecedente? Claro, lo que pasa es que en esos tiempos los estudios de duración de inmunidad prácticamente no existían. Claro. Así que hay un lapso ahí de, de conocimiento que no se conoce para una vacuna que se dejó de usar, ¿cierto? Sin embargo, hay unas vacunas para este virus Ya. que no se comercializan, por cierto, pero ciertos laboratorios de Estados Unidos y de Europa tienen algún stock pequeño de esta vacuna y me parece que la han estado usando para los contactos de riesgo en este brote en particular. Eso también llamando un poco a la calma, ¿no? En términos de que si existe hoy día algún contagio derive en una enfermedad un poco más severa, existe esta alternativa. Se lo planteo además porque hasta ahora, según los reportes, no ha habido víctimas fatales de este nuevo contagio con la viruela del mono, ¿no? Claro, esta enfermedad tiene dos variantes, una que que están presentes en distintas zonas de Europa, una más en el Congo, otra más en la parte más oeste, perdón, y tienen distinta mortalidad. La más frecuente tiene una mortalidad bastante baja, del 1%, y la variante más grave, una del 10%. Pero los casos afectados en el brote actual están infectados por la variante menos grave, menos letal, así que no se espera que haya una muertes, ojalá. Además, se están probando algunos antivirales que existen para otros virus y que también se están probando para ayudar a estas personas. No todas las personas están hospitalizadas, porque esta enfermedad la mayoría de las veces es leve. Eh, ¿Y cuánto Pueden estar en tiempo? su casa, ¿cierto? Aislados, por cierto, porque ya sabemos que es contagiosa. Las medidas de aislamiento son importantes, Ujú. pero la verdad es que hasta ahora afortunadamente no ha habido fatalidades. ¿Y cuánto tiempo permanecen esas erupciones en la piel? Porque es bien impresionante ver las imágenes, ¿no? No es estéticamente muy agradable si lo comparamos con otros virus. Como decíamos, hoy día, lamentablemente, gracias a la pandemia, tenemos más familiaridad con los virus respiratorios que no tienen manifestaciones cutáneas. Y esa es una de las cosas más impresionantes de este virus en particular, ¿no? Claro, como decía al principio, es de la familia la viruela, y la viruela, si uno empieza a mirar fotos históricas, la viruela es algo que Sí, es estremecedor, ¿verdad? Y es muy parecida porque la viruela se diferencia de la otra enfermedad cutánea que produce vesículas o pústulas, que es la peste cristal, ¿cierto? La claro. varicela, que no es la misma familia, son distintos. La diferencia es que en este caso aparece una lesión y todas las lesiones aparecen juntas y van progresando juntas. Y terminan en costra y más o menos en el lapso de una semana, 10 días, cuando ya todas se secan, el paciente deja de contagiar, que es lo que me estabas preguntando. Claro. La varicela es distinta porque, eh, bueno, es mucho más leve, ¿cierto? Las lesiones no son tan tremendas, pero esta es muy parecida a la viruela. La Claro. diferencia con la viruela es que afecta mucho a los ganglios, o sea, a las personas se les inflaman mucho los ganglios linfáticos en el monkeypox, y a veces tienen lesiones no en todo el cuerpo, afortunadamente, a veces solo tienen, por ejemplo, en las manos, donde han tomado contacto, a veces ha habido, por ejemplo, casos descritos, recuerdo años atrás haber leído de mascotas exóticas que se importan, se llevan, por ejemplo, a Estados Unidos y ahí el dueño adquiere la infección, pero eran casos Claro. muy, muy aislados. Y le tengo que contar que el nombre viruela del mono es erróneo, porque no es del mono, Qué pena, no es porque un lo virus estamos del mono. estigmatizando también. Sí, la verdad es que se piensa que hay que cambiarlo porque donde se ha encontrado es más bien en animales tipo roedores. Sí. Usted mencionaba hasta las Tendría que ser. ardillas. Incluso las ardillas, el perrito de la pradera y varias especies de roedores en África parecen ser los reservorios de este virus, y el mono en realidad por algún motivo de equivocación inicial se pensó, pero es un error. Mire, y qué interesante. Doctora, por último, muy breve, en Latinoamérica no se han registrado casos, ¿no? Hasta ahora. No, no, solamente en Europa, en los países que más tienen son Portugal y España en número, pero también hay en Italia, en Francia, en Inglaterra un poquito más, en Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá, ninguno en América Latina. Y yo creo que el riesgo es remoto. Si la gente Claro. está asustada que llegue a Chile, la verdad es que es remotísimo. Significaría que, no sé, una de estas personas viaje
después tenga contacto con otra y como sabemos es bastante igual contenido el contagio. No es un virus que se vaya a transmitir en el metro, por respirar, por estar al lado de una persona un rato. Así que la verdad es que yo creo que hay que mirar con atención, estamos aprendiendo cosas nuevas como Sin siempre duda. en infectología. Los virus siempre nos dan desafíos, pero yo creo que podemos estar tranquilos que no tenemos riesgo, yo diría, excepcional, muy, muy remoto y bastante contenida esta infección. No se compara con la pandemia y con los virus respiratorios. Claro que sí. Doctora Katia Abarca, infectóloga de la Red Salud Sei Christus, le queremos agradecer por haber estado esta mañana con Chilevisión Noticias. Muchas gracias, que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, un gusto.